Merodea el fantasma del miedo. Permanentemente nos vemos abocados a escenarios apocalípticos como la pandemia, la guerra mundial o las catástrofes climáticas, desastres que continuamente nos hacen pensar en el fin del mundo o en el final de la civilización humana. En 2023, el reloj del apocalipsis indicaba que faltaban 90 segundos para la medianoche. Dicen que su minutero jamás había estado tan cerca de las 12. Parece que los apocalipsis están de moda. Se venden ya como si fueran mercancía. Apocalipsis sell. Los apocalipsis venden. Y no solo en la vida real, sino que también en la literatura y en el cine se respira un ambiente de fin del mundo. Miramos angustiados a un futuro tétrico. Estamos padeciendo una crisis múltiple. Hemos perdido la esperanza. Pasamos de una crisis a la siguiente, de una catástrofe a la siguiente, de un problema al siguiente. De tantos problemas por resolver y de tantas crisis por gestionar, la vida se ha reducido a una supervivencia. La jadeante sociedad de la supervivencia se parece a un enfermo que trata por todos los medios de escapar de una muerte que se avecina. En una situación así, solo la esperanza nos permitiría recuperar una vida en la que vivir sea más que sobrevivir. Ella despliega todo un horizonte de sentido capaz de reanimar y alentar a la vida. El aumento del miedo y del resentimiento provoca el embrutecimiento de toda la sociedad y, en definitiva, acaba siendo una amenaza para la democracia. La democracia es incompatible con el miedo. Solo prospera en una atmósfera de reconciliación y diálogo. Quien absolutiza su opinión y no escucha a los demás ha dejado de ser un ciudadano. El miedo ha sido desde siempre un excelente instrumento de dominio. Vuelve a las personas dóciles y fáciles de extorsionar. En un clima de angustia, las personas no se atreven a expresar libremente su opinión, por miedo a la represión. Los discursos de odio y los linchamientos digitales, que claramente atizan el odio, impiden que las opiniones puedan expresarse libremente. Hoy ya nos da miedo hasta pensar. Se diría que hemos perdido el valor de pensar y, sin embargo, es el pensamiento, cuando se hace empático, el que nos abre las puertas de lo totalmente distinto. Cuando impera el miedo, las diferencias no se atreven a mostrarse, de modo que solo se produce una prosecución de lo igual. Se impone el conformismo. El miedo nos cierra las puertas de lo distinto. El miedo solo instala señales de advertencia. La esperanza, en cambio, va dejando indicadores y señalizadores de caminos. La esperanza es la única que nos hace ponernos en camino. Nos brinda sentido y orientación, mientras que el miedo imposibilita la marcha. Angustia, esta palabra que es tan usada hoy en día, significa originalmente en latín angostura. Al constreñir y bloquear la visión, la angustia sofoca toda amplitud, toda perspectiva. Podríamos decir que quien se angustia se siente acorralado. La angustia conlleva la sensación de aprisionamiento y encerramiento. Cuando estamos angustiados, el mundo se nos antoja una cárcel. Tenemos cerradas todas las puertas que nos sacarían al aire libre. La angustia impide el futuro, cerrándonos las puertas a lo posible, a lo nuevo. La esperanza, en cambio, abre los ojos a lo venidero. La esperanza más íntima, de hecho, nace de la desesperación más profunda. Cuanto más profunda sea la desesperación, más fuerte será también la esperanza. Así explica, por ejemplo, Nietzsche la relación dialéctica entre la esperanza y la desesperación. Dice lo siguiente: la esperanza es un arco iris desplegándose sobre el manantial de la vida, que se precipita en vertiginosa cascada, un arco iris 100 veces engullido por el espumaje y otras tantas veces rehecho de nuevo, y que con tierna y bella audacia
despunta sobre el torrente, ahí donde su rugido es más salvaje y peligroso. Cierro cita. Quien tiene esperanza obra con audacia y no se deja confundir por los rigores y las crudezas de la vida. No es lo mismo pensar con esperanza que ser optimista. A diferencia de la esperanza, el optimismo carece de toda negatividad, desconoce la duda y la desesperación. Su naturaleza es la pura positividad. El optimista está convencido de que las cosas acabarán saliendo bien, vive en un tiempo cerrado, desconoce el futuro como campo abierto a las posibilidades. Por eso al optimista nada le sorprende. A diferencia del optimismo, la esperanza supone un movimiento de búsqueda, es un intento de encontrar asidero y rumbo. Toda acción conlleva un riesgo, pero el optimista no arriesga nada. En el fondo, el pesimismo no se diferencia tanto del optimismo. También el pesimista vive en un tiempo cerrado. Está encerrado en la cárcel del tiempo. El pesimista rechaza todo cambio, sin abrirse a nuevos mundos posibles. Es tan testarudo como el optimista. Tanto el optimista como el pesimista son ciegos para las posibilidades. Nada saben de eventos que puedan dar un giro sorprendente al curso de los acontecimientos. Carecen de imaginación para lo nuevo y son incapaces de apasionarse con lo que jamás había existido. La esperanza nos permite escapar de la cárcel del tiempo cerrado. El culto a la positividad hace que las personas a las que les va mal se culpen a sí mismas, en lugar de responsabilizar de sus sufrimientos a la sociedad. El culto a la positividad aísla a las personas, las vuelve egoístas y suprime la empatía, porque a las personas ya no les interesa el sufrimiento ajeno. Cada uno se ocupa solo de sí mismo, de su felicidad, de su propio bienestar. El culto a la positividad hace que la sociedad se vuelva insolidaria. A diferencia del pensamiento positivo, la esperanza no le da la espalda a las negatividades de la vida, las tiene presentes. Esperar significa conceder un crédito a la realidad, tener fe en ella, dejarla que se preñe de futuro. La esperanza nos hace creer en el futuro. El miedo, en cambio, nos hace perder toda nuestra fe y resta crédito a la realidad. Por eso, impide el futuro. La esperanza es una intensidad, viene a ser una plegaria interior del alma, una pasión que se suscita ante la negatividad de la desesperación. Sin tinieblas, podríamos decir que no hay luz. El régimen neoliberal es un régimen del miedo. La competencia indiscriminada y la presión para rendir cada vez más debilitan a la comunidad. El aislamiento narcisista genera soledad y miedo. También nuestra conducta está cada vez más marcada por el miedo. Miedo a fracasar, miedo a no estar a la altura de lo que uno espera de sí mismo, miedo a no poder mantener el ritmo o miedo a quedarse descolgado. Precisamente este miedo ubicuo es un motor que hace que aumente la productividad. La esperanza es el fermento de la revolución, el catalizador de lo nuevo. Comienza una nueva vida. Quien tiene miedo se somete al poder. Solo en la esperanza de un mundo distinto y mejor despierta un potencial revolucionario. Cuando no tenemos otra cosa a la que aferrarnos que el miedo, la vida se reduce a la supervivencia. Pero la esperanza es el salto, el afán que nos libera de la depresión, del futuro agotado. Desde la antigüedad siempre se ha considerado que la esperanza es opuesta a la acción. Quien tiene esperanza no actúa y cierra los ojos a la realidad, haciéndonos concebir ilusiones
la esperanza nos distraería del tiempo presente, de la vida aquí y ahora. Lo mismo piensa Albert Camus, el filósofo existencialista. La evasión mortal es la esperanza, nos dice, esperanza de otra vida o engaño de quienes viven, no para la vida misma, sino para alguna gran idea que la supera, que le da sentido y al mismo tiempo la traiciona. Cierro frase. Del interior de la caja de Pandora, dice Camus, donde bullían todos los males de la humanidad, los griegos sacaron en el último lugar la esperanza, como el más terrible de todos los males. Al contrario de lo que se cree, la esperanza equivale a la resignación, y vivir no es resignarse. Cierro frase. Sin embargo, lo que dice Camus no es cierto, según Byung-Chul Han. La esperanza se podría considerar el antídoto de todos los males de la humanidad. La esperanza nos hace perseverar a pesar de todos los males del mundo. Pero ¿qué es en realidad la vida misma que la esperanza supuestamente rehúye o incluso traiciona, según Albert Camus? ¿Es la pura vida nutritiva que se limita a alimentarse? ¿Es deseable o siquiera concebible una vida que prosiga sin más, despojada de toda idea y de todo sentido? Sin ideas, sin un horizonte de sentido, la vida se reduce a la supervivencia o, como sucede hoy, a la inmanencia del consumo. Los consumidores no tienen esperanza, lo único que tienen son deseos y necesidades. La palabra esperanza no pertenece al vocabulario capitalista. Quien tiene esperanza no consume. Camus no se da cuenta, según Byung-Chul Han, de que en la esperanza se encierra una dimensión activa que nos mueve a actuar y nos inspira para lo nuevo. Camus dice que mi razonamiento quiere ser fiel a la evidencia que lo ha suscitado. Esta evidencia es el absurdo. Mi nostalgia de unidad es ese divorcio entre el espíritu que desea y el mundo que decepciona. Cierro cita. Cuando Camus escribe que el pensamiento de un hombre es ante todo su nostalgia, intuye que en el pensamiento anida necesariamente la esperanza. La esperanza es una forma de nostalgia. Un pensamiento que se las arregla sin esperanza es, en último término, un cálculo. No genera nada nuevo, ningún futuro. Un presente reducido a sí mismo, sin mañana ni futuro, no es la temporalidad de la acción decidida a comenzar de nuevo, sino que degenera en mera optimización de lo que ya hay e incluso de lo que no debería existir. Sin horizonte de sentido es imposible actuar. La felicidad, la libertad, la sabiduría, la caridad, la amistad, la humanidad o la solidaridad, que Camus no se cansa de invocar, constituyen un horizonte de sentido que brinda un significado y da orientación a la acción. Son hitos de la esperanza activa. Vida y esperanza son lo mismo. Vivir significa, en última instancia, tener esperanza. También para Spinoza, la esperanza es irracional. A quien actúa siguiendo los dictados de la razón no le hace falta ninguna esperanza. Razón y esperanza se contraponen. En la proposición 47 de su Ética dice Spinoza lo siguiente: los afectos de la esperanza y del miedo no pueden ser por sí mismos buenos. En esa proposición explica lo siguiente: así pues, cuanto más nos apliquemos en vivir bajo la guía de la razón, más nos esforzaremos en depender menos de la esperanza, librarnos del miedo, dominar cuanto podamos a la fortuna y dirigir nuestras acciones con el consejo seguro de la razón. Cierro cita. Sin embargo, lo cierto es que la esperanza tiende una pasarela sobre un abismo al que la razón no se atreve a asomarse. La razón no advierte los indicios de lo venidero.
es un órgano que solo rastrea lo ya existente. Hay que distinguir entre la esperanza pasiva, inactiva y débil, y la esperanza dinámica, activa y fuerte. La esperanza activa y fuerte inspira a las personas para acciones eficaces y creativas. La esperanza desarrolla una narrativa que guía las acciones. La esperanza estimula la imaginación narrativa, sueña activamente. La esperanza no está sujeta a un objeto ni a un suceso del mundo, a un suceso concreto, sino que es un estado de ánimo, incluso un sentimiento básico que permanentemente define y templa la existencia humana y hasta puede crecer y convertirse en entusiasmo y euforia. La esperanza es paradójica, no es ni una espera pasiva, ni tampoco una voluntad irrealista de forzar circunstancias que no pueden producirse. Se parece a un tigre agazapado que solo saltará cuando haya llegado el momento de hacerlo. Tener esperanza significa estar dispuesto en todo momento a algo que aún no ha nacido. Quien tiene una esperanza fuerte reconoce y fomenta todos los signos de la nueva vida y está preparado en todo momento para ayudar a que vea la luz lo que está preparado para nacer. La esperanza prevé y presagia, nos da una visión de las que la razón y el intelecto serían incapaces, aviva nuestra atención y agudiza nuestros sentidos para percibir lo que aún no existe, lo que aún no ha nacido, lo que apenas despunta en el horizonte del futuro. Siguiendo a Nietzsche, podemos entender la esperanza como un estado especial del espíritu que se asemeja a un embarazo. Dice Nietzsche lo siguiente: ¿hay un estado más bendito que el embarazo? Hacerlo todo con la fe tácita de que de algún modo eso que hacemos favorecerá a lo que se está gestando en nosotros. Por amor a ello, evitaremos muchas cosas sin que sintamos esas renuncias como una ardua obligación. Reprimiremos alguna que otra palabra hiriente y tenderemos la mano para reconciliarnos, porque la criatura debe nacer en medio de las mejores y más benignas circunstancias. Nuestra esperanza secreta es que aquí se está gestando algo que será mayor que nosotros. Cierro cita. Llenos de esperanza nos elevamos por encima de lo que no debería existir. Lo perdonamos mientras estamos expectantes de algo totalmente distinto. El perdón abona el terreno para lo nuevo y distinto. Tener esperanza significa estar íntimamente preparado para lo que haya de venir. Nos hace estar más atentos a lo que todavía no existe. Martin Luther King expresa con mucho acierto la dimensión activa de la esperanza. En su célebre discurso I Have a Dream dice: con esta fe seremos capaces de tallar en la montaña de la desesperación una roca de esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar las chirriantes disonancias de nuestra nación en una bella sinfonía de fraternidad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a la cárcel juntos, de defender juntos la libertad, sabiendo que un día seremos libres. Cierro cita. Martin Luther King no es un optimista, pues la roca de la esperanza solo se tallará en la montaña de la desesperación. Su sueño es la visión de alguien que sueña despierto. Es la esperanza la que crea esas visiones con las que soñamos despiertos. Ella estimula la imaginación para actuar. Cuando soñamos despiertos, la esperanza activa inspira visiones creadoras de futuro, visiones con base real que nos indican el camino hacia el futuro.
Soñando despierta, la esperanza está resuelta a actuar. Las visiones con que soñamos despiertos son sueños que, en aras de una vida nueva y mejor, hacen desaparecer lo que no debería existir. En las visiones que tenemos cuando soñamos despiertos, nos imaginamos lo venidero, lo que todavía no existe, lo que aún no ha nacido. En esas visiones estamos atentos al futuro, mientras que en los sueños nocturnos lo que se nos aparece es el pasado. Cuando soñamos despiertos soñamos hacia adelante, con la mente puesta en el futuro, mientras que cuando soñamos dormidos soñamos hacia atrás, con la mente puesta en el pasado. No se puede recomenzar sin esperanza. El espíritu de la esperanza inspira para actuar, infunde una pasión por lo nuevo. De este modo la acción pasa a ser una pasión. Quien no sueña hacia adelante, con la mente puesta en el futuro, no se atreve a recomenzar. Sin el espíritu de la esperanza, la actividad se reduce a mero hacer o a resolver problemas. La esperanza nos permite desentendernos de las consecuencias negativas de los procesos que nuestras acciones desencadenaron y vuelven a abrirnos las puertas a lo posible. La esperanza nos permite despedirnos de lo pasado y estar atentos al futuro, a lo posible, a lo que todavía no existe. La esperanza presupone además un futuro abierto, que también traerá acontecimientos no pretendidos, no previsibles e incontrolables de antemano. Tanto la esperanza como la confianza presuponen un horizonte abierto. Tener confianza significa entablar una relación positiva con el otro, aunque no lo sepamos todo de él. La confianza nos permite actuar aunque haya cosas que no sepamos. Si lo supiéramos todo, entonces no haría falta confiar. También las leyes que acordamos tienen carácter contractual. El contrato elimina radicalmente el margen de confianza. Necesitamos tener confianza porque no podemos determinar por vía de la ley todas las relaciones interhumanas. La confianza facilita las interacciones sociales. La esperanza no obvia el mundo ni lo escamotea, sino que se enfrenta a él y a toda su negatividad y los recurre incluso. Así es como alimenta el espíritu de la revolución. La esperanza absoluta despunta en el momento en que colapsa la narrativa. La narrativa consta de contextos que definen lo que es bueno, bello y valioso, lo que tiene sentido y lo que merece la pena. El desmoronamiento total de la narrativa destruye el mundo y la vida, es decir, todos los valores y las normas por los que nos regimos. Solo es posible actuar dentro de un entramado de sentidos. Si se rompe ese entramado, ya solo queda hacer cosas sin sentido o actuar a ciegas. En la epístola a los Romanos escribe San Pablo lo siguiente: en contra de toda esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Cierro cita. Cuanto más desesperada sea una situación, más firme será la esperanza. Václav Havel, defensor de los derechos humanos contra el régimen comunista y presidente de Checoslovaquia tras el hundimiento del bloque del Este, en una entrevista expone sus notables ideas sobre la esperanza. Dice lo siguiente: la esperanza no es un pronóstico, es una orientación para el espíritu, una orientación para el corazón, una orientación que trasciende el mundo tal como lo vivimos normalmente, una orientación cuyo norte está en la lejanía. La esperanza, en este sentido profundo y estricto, no tiene la medida de nuestra alegría por la buena marcha de las cosas, ni la de nuestras ganas de invertir en empresas prometedoras de éxito inmediato, sino más bien la medida de nuestra capacidad de esforzarnos por algo simplemente porque es bueno en sí mismo,
y no porque su éxito esté garantizado. La esperanza no es optimismo, no es el convencimiento de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido al margen de cómo salga luego. Sobre todo, es también la que nos da fuerzas para vivir y para intentar las cosas de nuevo, por muy desesperada que aparentemente sea la situación, como lo es esta de ahora. Cierro cita. Para Havel la esperanza es una dimensión anímica, un estado espiritual, es una orientación para el espíritu, una orientación para el corazón que señala caminos. Havel supone que ella viene de otra parte, de una lejanía, hunde sus profundas raíces en lo trascendente. Esta esperanza es absoluta porque no depende del curso intramundano de las cosas. Havel no se considera optimista ni pesimista, pues la esperanza nada tiene que ver con cómo acaben saliendo las cosas. La esperanza no se puede reducir a una mera expectativa. Remarcamos lo dicho por Havel. La esperanza no depende de cómo acaben saliendo las cosas, sino que el contenido de la esperanza es el profundo convencimiento de que algo tiene sentido, sin importar cómo acabarán resultando. Su sitio está en la trascendencia, allende el curso intramundano de las cosas. Como fe, permite actuar en medio de la desesperación más absoluta. La esperanza es una pasión por lo posible, que dirige la mirada hacia lo que aún no es, hacia lo no nacido. Le abre a la realidad posibilidades futuras. Quien tiene esperanza descubre en las cosas contenidos oníricos ocultos y los interpreta como misteriosos signos del futuro. Mira al pasado desde la óptica del soñador. Al despertar, su conciencia se transforma. Por ejemplo, para Proust, el sueño revela el verdadero mundo interior que ocultan las cosas. Quien sueña se sumerge hasta un estrato ontológico muy profundo, en el que la vida teje sin cesar nuevos hilos entre los acontecimientos, formando así una túpida red de relaciones. La verdad provoca encuentros sorprendentes. Según Proust, las cosas solo revelan su verdad en el sueño muy vivo y creador del inconsciente, sueño en el que acaban de grabarse las cosas que solamente nos rozan, en el que las manos dormidas agarran la llave que abre en vano buscadas hasta entonces. La propia esperanza tiene algo de magia, no le interesa la lógica de lo existente. La esperanza es alentada por la fe de que todo podría ser de otra manera. Martin Heidegger dice lapidariamente lo siguiente: pero solo en la angustia se da la posibilidad de una apertura privilegiada porque ella aísla. Cierro cita. Priorizar ontológicamente la angustia por encima de todos los demás temples anímicos no es en realidad una decisión meramente metodológica, sino una decisión existencial, pues la angustia no es el único estado de ánimo que abre y esclarece la existencia humana, habiendo también otros temples positivos que lo hacen tan ampliamente como ella. Por ejemplo, en la alegría, como estado de ánimo, el mundo se nos muestra totalmente distinto que en temples negativos como la angustia o el aburrimiento. Al priorizar la angustia, Heidegger convierte el aislamiento en rasgo esencial de la existencia humana. Heidegger entiende la existencia humana primariamente desde el ser sí mismo y no desde la coexistencia con otros. Según Heidegger, la angustia surge cuando se derrumba el edificio de los modelos familiares y cotidianos de percepción y comportamiento, en el que habitualmente estamos instalados con toda obviedad. Ese derrumbe da paso a una intemperie. La angustia saca la existencia de su esfera pública cotidiana de la interpretación pública. En la cotidianidad se hace una interpretación conformista del mundo.
La gente obedece a modos ya implantados de percibir y juzgar, como si fueran obvios. Esta conducta conformista es encarnada por el uno impersonal, que nos dicta cómo debemos actuar, percibir, juzgar, sentir y pensar. Gozamos y nos divertimos, dice Heidegger, como se goza. Leemos, vemos y juzgamos sobre literatura y arte como se ve y se juzga. Pero también nos indignamos de aquello de lo que uno se indigna. El uno impersonal aliena la existencia de su posibilidad ontológica más propia. Dice Heidegger, en esta forma de compararse tranquilamente con todo, entendiéndolo todo, la existencia cae en una alienación en la cual le queda oculta su posibilidad ontológica más propia. Esta posibilidad solo se le abre a la existencia con la angustia. Este es el argumento central de Ser y Tiempo. Para no caer en el uno impersonal, hay que abrazar el sí mismo más propio, hay que hacer realidad la posibilidad ontológica más propia. Solo la angustia nos salva de la alienación. En ella, la existencia se recobra finalmente a sí misma. Dice Heidegger, literalmente, la forma original de hacerse compañía a sí mismo es la existencia desapacible. Cierro cita. La angustia nos libera de la existencia pública cotidiana del uno impersonal, en la que uno se había habituado a vivir distrayéndose de sí mismo. Pero en esa liberación, la angustia aísla a la existencia en sí misma. Dice Heidegger, ya nada nos puede ofrecer el mundo ni la coexistencia con los demás. Así es como la angustia priva a la existencia de la posibilidad de entenderse a sí misma desde el mundo y la interpretación pública en los que había caído. La angustia arroja de nuevo la existencia a aquello que la congoja, y en eso consiste su manera más propia de poder estar en el mundo. En la angustia, la existencia pierde su hogar familiar, se desmorona el hogar de la existencia pública, el horizonte habitual de comprensión y de sentido. La angustia se produce cuando se hunde el suelo sobre el que se asentaba el mundo cotidiano. En la angustia se abre un abismo. Pero ¿cómo se podría volver a construir un mundo sobre el abismo? ¿Cómo sería posible actuar de nuevo sin que la existencia recaiga en la cotidianidad? ¿Con qué se puede orientar la existencia una vez que el mundo cotidiano se ha desmoronado? ¿Qué le brinda asidero? Heidegger invoca obsesivamente al sí mismo más auténtico, impele a abrazar la posibilidad más propia de ser sí mismo y exhorta a sostenerse por sí mismo. La resolución al sí mismo más propio es lo único que puede capacitar a la existencia para bajar a través de la desprotección y el desamparo hasta el fondo del abismo e instalar allí la estancia. Estar en el abismo solo es posible cuando uno se ha resuelto al sí mismo más propio, cuando se ha resuelto a sostenerse por sí mismo. Heidegger se aferra a la inmanencia del sí mismo y renuncia a toda trascendencia que pudiera brindar asidero y dar orientación a la existencia. La existencia solo responde a la llamada de su interior que le exhorta a abrazar su sí mismo más propio. Abrazar el sí mismo más propio ya es para Heidegger una acción, un actuar en sí mismo. Pues bien, ni siquiera en su aislamiento la existencia es totalmente libre, pues siempre se encuentra ya arrojada a determinadas posibilidades ontológicas definidas y templadas. Como la existencia siempre se encuentra ya arrojada, nunca es libre para proyectar posibilidades ontológicas. Aunque la existencia se resuelva a su posibilidad más propia de ser sí misma, ni siquiera entonces se le abrirá lo nuevo, lo totalmente distinto.
En la resolución, dice Heidegger, la existencia se juega su posibilidad más propia de ser sí misma, pero como ya ha sido arrojada, solo podrá proyectarse hacia determinadas posibilidades fácticas. La existencia no puede acceder a posibilidades ontológicas que todavía no hay y que son sólo venideras. No es capaz de elevarse por encima de lo que ya ha sido. Haber sido es el tipo de temporalidad que corresponde a la situación existencial de haber sido arrojado. A la existencia que se angustia se le cierran las puertas del tiempo venidero como advenimiento. La angustia constriñe radicalmente el campo de posibilidades, dificultando así el acceso a lo nuevo, a lo que todavía no es. Ya por este motivo se opone a la esperanza, que agudiza el sentido para captar lo posible y desata la pasión por lo nuevo, por lo totalmente distinto. Una analítica existencial que en lugar de basarse en la angustia lo hiciera en la esperanza, se encontraría con una constitución totalmente distinta de la existencia y hasta con un mundo distinto. Heidegger desconoce por completo esa otra forma de ser solícito que consiste en consagrarse al otro con amor y afecto, en ocuparse altruistamente de él, que es lo que podríamos llamar la diligencia amorosa. A la forma propia de ser solícito, Heidegger opone la forma impropia, que trata de dominar y sojuzgar al otro. Dice Heidegger lo siguiente: por así decirlo, uno puede quitarle al otro la responsabilidad de cuidar de sí mismo, puede atenderlo de modo que al mismo tiempo ocupe su lugar y lo reemplace. Cuando uno es solícito de esa manera, se encargará de procurarle al otro lo que necesita, pero lo hará tratando de ocupar su lugar. Atendiéndolo de esta manera, uno podrá sojuzgar y dominar al otro, incluso aunque ese sojuzgamiento sea tácito y el sojuzgado no sea consciente de ello. El desmoronamiento de todas las instancias que infunden sentido y dan orientación se manifiesta como angustia. Según Heidegger, ese desmoronamiento solo puede subsanarse desde el sí mismo, pero él obvia las formas de existir en las que el yo se trasciende a sí mismo en su dedicación a los demás. Para Heidegger, todo gira siempre solo en torno al yo. La formulación que hace Gabriel Marcel de la esperanza, pensando en otros, he puesto mis esperanzas en ti, no tiene cabida en la analítica existencial heideggeriana. La esperanza nos saca sus fuerzas de la inmanencia del yo. Su centro no es el yo. Quien tiene esperanza está camino del otro. Cuando uno tiene esperanza, confía en algo que lo trasciende. En eso la esperanza se parece a la fe. La instancia de lo distinto como trascendencia es la que me alienta en medio de la desesperación absoluta, la que me capacita para levantarme en el abismo. Quien tiene esperanza es sostenido por algo distinto. El estado de ánimo tiene la peculiaridad de que, a diferencia del sentimiento o la emoción, no se refiere a nada determinado. Quien tiene esperanza no pretende en principio alcanzar nada concreto. El estado de ánimo nos abre el ser, porque define y templa nuestra estancia en el mundo. A diferencia del estado de ánimo, la emoción no engloba la estancia en el mundo. En cambio, el estado de ánimo es anterior a toda percepción de objetos, puesto que de hecho la fundamenta. El estado de ánimo es justamente su intencionalidad no referida a ningún objeto, pero que define y templa por anticipado toda percepción, la que lo hace parecer difuso. Frente a lo que supone, por ejemplo, Bloch, el estado de ánimo no deforma, sino que da forma. Es un estado de ánimo general que configura la forma básica de estar en el mundo. Antecede incluso a la vivencia, la cual siempre se produce posteriormente. Bloch no capta esta anterioridad del estado de ánimo. El estado de ánimo abre el mundo en cuanto tal, antes de que en él aparezca nada. Lo suyo es el preludio de la percepción.
La esperanza como estado de ánimo básico no está sujeta a ningún suceso del mundo. No depende de cómo acaben saliendo las cosas. Si queremos entender la esperanza como una emoción, pasaremos por alto tanto su peculiar naturaleza del estado de ánimo como también su gravidez, de la que está impregnada la existencia entera. A diferencia de la esperanza, la expectativa y el deseo están vinculados a un objeto o a un acontecimiento del mundo. Pero la esperanza es abierta, se dirige a lo abierto y no a nada en concreto. Como estado del espíritu, tiene una intensidad y una hondura que le vienen justamente de la falta de objeto intencional. Siendo consecuente consigo mismo, Heidegger sostiene que existir es una carga. Incluso atribuye también a esa carga el hecho de tener esperanza. Pero lo cierto es que la esperanza es un temple festivo que nos exonera del lastre existencial. La esperanza descarga o alivia la existencia. Nos infunde unas ganas y un afán que nos elevan por encima del haber sido arrojados y nos exoneran de la culpa. La existencia heideggeriana no puede ser exculpada. La gracia es imposible. Sin embargo, precisamente la esperanza es receptiva para la gracia. Heidegger tampoco acierta a captar la temporalidad de la esperanza cuando la entiende desde ese modo de ser que es haber sido. En cambio, el modo característico de la esperanza es el de no ser aún. Heidegger desconoce esa forma del tiempo venidero que es el advenimiento. La angustia es, en definitiva, angustia ante la muerte. Lo que define y templa el pensamiento heideggeriano no es el nacimiento sino la muerte. De tanto centrarse en la muerte, se ha quedado ciego para lo que todavía no es, para lo no nato. Por el contrario, el pensamiento de la esperanza no se rige por la muerte sino por el nacimiento, no se rige por la estancia en el mundo sino por la venida al mundo. La esperanza espera incluso más allá de la muerte. Gracias por ver este vídeo.